4, 3. Muy buenas tardes, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña, aquí en Salinas Victoria. Pues después de esta pequeña interrupción de carácter técnico, vamos a continuar nuestro programa. Les recuerdo que estamos aquí el día de hoy, domingo 1 de marzo del año 2026. Estamos conmemorando el Día del Patrimonio de Nuevo León. Recordándoles que aquí, pues en toda el área metropolitana, en todo el estado, va a haber diversas actividades que ustedes pueden disfrutar y conocer lo que es el patrimonio de Nuevo León. Y en esta ocasión vamos a continuar la plática con el historiador Miguel Ángel González Quiroga. Él es uno de los historiadores más reconocidos y consolidados que ha estudiado la parte fronteriza de México y Estados Unidos. Y el libro que tengo a mis manos precisamente se trata de ese periodo de esa etapa de México en la que se da una batalla en Monterrey en 1846. Abarca ese periodo y como en este año estamos conmemorando el 180 aniversario de la batalla de Monterrey, le pedí a Miguel Ángel que nos ilustrara, que recordáramos un poco de lo que sucedió. Les recuerdo yo que esto se debe a una intervención americana sobre México, y lo que más recordamos o más queda en la mente, yo creo que el inconsciente colectivo del mexicano, es que en esa guerra México pierde la mitad de su territorio, y uno de los villanos favoritos de ese tiempo, que mucha gente lo recuerda por eso, es Antonio López de Santa Anna. Y entonces, como ustedes ven, el libro es bastante generoso, yo lo estoy leyendo. Le pedí a Miguel Ángel que si podíamos dividir esta plática en dos partes. La primera parte sería en este mismo día, donde vamos a hablar de esta guerra de Estados Unidos contra México, los factores que llevaron adelante a que se diera este conflicto bélico, y que me diera oportunidad para septiembre, para yo terminar el libro. ¿Por qué septiembre? Porque en septiembre fue precisamente la batalla de Monterrey. Y entonces, para profundizar más sobre el tema de la batalla de Monterrey, incluso déjenme les hago la invitación para que conozcan el Museo de la Batalla de Monterrey en el Paseo Santa Lucía. Por allá está, búsquenlo, vayan y conozcan este museo. Entonces, yo quisiera en primer lugar que Miguel nos narrara el contexto histórico del momento en que se da este evento bélico, ¿verdad? Y una segunda pregunta de una vez: ¿es una guerra o es una intervención de Estados Unidos en México? ¿Tú cómo lo definirías? Muchas gracias, Danilo, a ti y a Laura, tu esposa, por la invitación para estar aquí. No sé si puedo responder con propiedad si fue una intervención o una guerra. Todo el mundo lo califica como guerra, incluso los historiadores. Pero lo que sí sé es que las guerras comienzan muchos años antes del primer disparo. Y yo pienso que esta guerra prácticamente fue inevitable desde la fundación del Estado norteamericano 80 años atrás. Y lo digo porque desde ese momento los fundadores de Estados Unidos, entre ellos Thomas Jefferson y John Adams, ya habían escrito que su objetivo era ocupar todo el continente americano, desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico. Entonces ya tenían esa visión, y poco a poco, paulatinamente, se fue cumpliendo con la adquisición de más y más territorio hacia el occidente, porque comenzaron en la franja de la costa atlántica como las 13 colonias que se convirtieron en 3 estados, y luego paulatinamente fueron adquiriendo más y más territorio hasta llegar a los límites con México.
México tenía una vasta cantidad de territorio en el norte, incluyendo a Texas, California, Nuevo México, Arizona, y esos estados que ahora componen el suroeste de Estados Unidos. Entonces, al toparse con México, pues primero el gobierno estadounidense ofreció comprar el territorio. México se rehusó a vender y empezaron entonces los roces, los desencuentros, y finalmente pues desembocó en la guerra. Ahora, esa expansión tenía que ver, por un lado, un factor demográfico muy significativo, que más y más europeos llegaban a Estados Unidos y aumentaban considerablemente la población. De hecho, cada 25 años Estados Unidos duplicaba su población y para 1860 ya era el cuarto país más grande del mundo. México no tenía ese nivel de crecimiento. De hecho, tenía una población bastante estancada. Y Estados Unidos necesitaba más y más tierra para sus pobladores. Entonces era inevitable que este factor demográfico incidiera en la expansión, y la expansión finalmente desembocó en la guerra. Uno de los aspectos de esa expansión, o uno de los elementos claves, fue el crecimiento de la economía esclavista. Esta se sustentó en la producción algodonera. Desde que Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón, ya se pudo producir la fibra del algodón en gran escala, cosa que se requería, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Inglaterra, cuya industria textil era muy significativa, la más importante del mundo, y iba en crecimiento. Entonces necesitaban más y más algodón, y el sur de Estados Unidos tenía un espacio, una geografía y un clima propicio para la producción algodonera. Entonces se formó una oligarquía de plantadores que producían algodón y que requerían o querían más y más tierra para seguir produciendo algodón. A la misma vez se requería también mano de obra esclava para producir ese algodón. Entonces iban conjuntamente la producción de algodón con la expansión de la esclavitud. Ahora, ese es uno de los factores más importantes detrás de esta guerra entre Estados Unidos y México. Pero otro elemento muy significativo y que llama mucho la atención es que esa expansión, que muchos consideran como apoderarse de tierra ajena, de robarse de tierra que no era propia, estuvo revestida de una ideología o de un concepto, de una idea muy poderosa que se llamó el destino manifiesto. El destino manifiesto nació porque algunos estadounidenses pues querían darle una legitimidad a esa toma ilegal de tierras mexicanas. El destino manifiesto tenía, entre otros elementos, el hecho de que se necesitaba expandir el área de la democracia estadounidense. Es decir, que se tenía que extender el área de la democracia. Entonces, es uno de los componentes. Paradójicamente, al extender el área de la
democracia, de la libertad, también estaban extendiendo el área de la esclavitud. Por otro lado, pues México se veía en Estados Unidos como un país inferior, como un país lleno de gente supersticiosa, gente atrasada, gente ignorante. Uno de los conceptos del Destino Manifiesto es que había una superioridad racial entre los estadounidenses y los mexicanos, que eran considerados como un pueblo inferior. Son varios componentes que denigraban a México entonces en este concepto de Destino Manifiesto. Y eso le daba como una cobertura o una armadura de legitimidad a lo que en esencia era una villanía. Por otro lado, te voy a interrumpir tantito, Miguel, porque se me hace que has tocado puntos bien importantes. Primero, desde que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, los primeros, los que quedaron, ¿no? Hablaste de Thomas Jefferson, Washington, se pusieron como meta conquistar toda América. O sea, eso es lo que nos dijiste, ¿verdad? Ese es el primer punto. Otro punto ahí que me pareció interesante es la cuestión de cómo esto va evolucionando con la esclavitud. O sea, las riquezas que se dan en Estados Unidos van ligadas a la esclavitud, ¿verdad? Aquí simplemente recordarles a nuestro auditorio que primero se hace la abolición de la esclavitud en México y como 30 años después en Estados Unidos. Es decir, la abolición de la esclavitud, si no me dejas mentir, a lo mejor tú tienes las fechas mejor que yo, se da en 1829 con Vicente Guerrero siendo presidente de la República. sí, Y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos se da, pero como hasta 1860 y tantos, con Abraham Lincoln. sí. O sea, hubo como 30 años. Ahora, esa parte de, imagínense un hacendado. Imagínense usted, póngase usted en el papel de un hacendado de aquel tiempo. Toda su riqueza está basada en el esclavismo. Y de repente viene el Estado mexicano y dice, ya no va a haber más esclavitud. ¿Qué va a pasar con su riqueza? Vamos a hablarlo en términos modernos, su modelo de negocio. Si mi modelo de negocio está basado en el esclavismo y ya México no me va a permitir tener esclavos, ¿qué me conviene? Pues separarme de Estados Unidos. De hecho, si no recuerdo mal, la independencia de Texas se da muy apenas 6 años después, aproximadamente, de que se da la abolición de la esclavitud. Acuérdense ustedes, la abolición de la esclavitud lo enarboló Miguel Hidalgo, pero ya jurídicamente hablando, digamos, la prohibición se da hasta Vicente Guerrero, 1829, ¿verdad? Para que no estemos ahí, porque podemos confundirnos en fechas, ¿no? Porque alguien dice, no, pues es que Miguel Hidalgo desde 1810 decía que ya no iba a haber esclavos, pero no, es hasta 1829. Ahora, hay otro esquema que comentaste aquí, Miguel, y me recuerda el padre Mier, Observando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, en uno de sus escritos, en una de sus cartas, hablaba de que ya había un territorio que estaba ocupado por Estados Unidos. Y el padre Mier fallece pues 20 años antes o más de esta guerra que estamos mencionando. Aquí a lo que quiero llegar es lo siguiente. Hay personas que están tan adelantadas a su tiempo que pueden ver lo que puede suceder muchos años después. Y uno de ellos no era el único, el padre Mier, había otros, he estado leyendo ahí, había otros que ya visualizaban esa posibilidad. Mi pregunta sería, ¿cuántos padres Mier no hay en la actualidad que le están advirtiendo a nuestro gobierno de hoy lo que puede suceder
si no recomponemos lo que estamos haciendo. Entonces, lo voy a dejar ahí porque no es el tema, no es el tema la cuestión actual, sino que reflexionemos. Por ahí debe haber muchos padres Mier que no les hacemos casos, que los consideramos que están quizá un poco mal de la cabeza, pero que ellos están viendo más allá de nosotros. Ahora sí, Miguel, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, este caso del padre Mier? Bueno, uno de los modernos padre Mier está aquí con nosotros el día de hoy, es Raúl Monter. Él está viendo toda la problemática que tenemos en México ahora y está previendo qué es lo que va a suceder en el futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. pues, gracias a Raúl Monter por estar aquí con nosotros. Raúl Monter es una persona que conoce mucho, que ha tenido la oportunidad de servir a México desde muchas trincheras, y sí, coincido contigo. Él es uno de esos padres Mier que nos pueden decir para dónde va la situación y si no componemos esto, cómo nos puede ir. Pero bueno, ojalá que algún día estés aquí. Si más al ratito quieres platicarnos, tú nos dices, ¿verdad? bueno, regresando al tema de la esclavitud, esa fue la razón fundamental por la que los esclavistas que ya ocupaban a Texas quisieron separarse de México. Toda esa retórica de la libertad y los derechos estatales fue una narrativa que inventaron, porque detrás de todo eso estaban los intereses económicos, como bien comentas. Entonces, si México no permitía la esclavitud, la fuente de riqueza de estos oligarcas plantadores tejanos se iba a agotar. Entonces, por eso se dio la separación de Texas, y a la postre la separación de Texas fue el motivo por la que hubo una guerra entre México y Estados Unidos, porque México había dicho, el gobierno mexicano había dicho que si Texas se incorporaba o se anexara a Estados Unidos, entonces eso sería equivalente a declararle la guerra a México. Y eso sucedió justamente en 1845, cuando Texas fue integrado a la Unión Americana. Entonces, ahí comenzó el conflicto básicamente, y en 1846 se llevó a cabo el inicio de la guerra. Pero hay elementos también que tenemos que ver en toda esta situación, que México, además de no poder poblar los territorios al norte, porque no tenía la población, no tenía el ingreso de millones de inmigrantes. Además de eso, México nació como república sumamente emproblemada. Debía mucho dinero, sobre todo a financieros ingleses. Había una enorme división en México entre regiones y la nación. Había divisiones políticas, sobre todo no había partidos políticos, pero las logias masónicas se dividían entre yorquinos y escoceses en función de diversos intereses económicos. Entonces, aparte de eso, el ejército era muy endeble, usaba armas antiguas, no tenía la formación, el entrenamiento moderno. El ejército mexicano, dice. Exactamente, como el que tenían los soldados estadounidenses formados en West Point. Y entonces, más allá de todo eso, había una corrupción galopante en el gobierno mexicano. Había muchos que buscaban el poder por el poder y no para servir al pueblo, cosa que todavía... ¿Crees que ha cambiado algo? ¿Crees que ha cambiado algo? En fin, muchos problemas que pusieron a México en una desventaja abismal en este conflicto con Estados Unidos. Entonces, esos son algunos de los elementos que hay que valorar para conocer los factores
que desembocaron en la guerra. Oye, Miguel, una vez te escuché decir que Estados Unidos con Santana, sin Santana o a pesar de Santana se hubiera quedado con la mitad del territorio. Esto nos llevaría a alguien decir, vamos a sacar a Santana del círculo de los villanos mexicanos, o Santana hizo otras cosas por lo cual lo podemos seguir considerando villano, pero por otras cosas, no exactamente por haber perdido o haber cedido o vendido, como sea, la mitad del territorio. Ah, sí, eso es muy interesante porque todavía mucha gente piensa que por Santa Ana México perdió la mitad de su territorio, pero eso es falso porque, como acabo de decir, con él, sin él o a pesar de él, México hubiera perdido ese territorio, simplemente no podía poblarlo, y donde hay un vacío se va a llenar, y el pueblo mexicano no podía llenar ese vacío, y su gobierno menos. Entonces, con él en el poder o con otro en el poder, hubiera sucedido la misma cosa. Ahora, Santa Ana ciertamente es culpable de muchas otras cosas, pero haber perdido el territorio no es una de esas. Te digo porque todavía hace poco en un grupo de WhatsApp alguien argumentó eso, y un grupo donde yo considero que hay gente pensante, y argumentan eso. No, por Santana y perdimos la mitad del territorio, pero fíjense cómo viene a través de un historiador como Miguel, consolidado, insisto yo, nos viene a decir, espérame, no es cierto. A lo mejor por otra cosa podrá ser villano, pero por eso a lo mejor no es necesariamente eso. Es que hay muchos mitos en la historia, sí. Danilo. Vamos fabricando mitos y leyendas, y una de las labores más importantes del historiador es tratar de ver el pasado objetivamente y escribir sobre él, reconstruir el pasado, pero de una manera objetiva, tratando de dejar atrás la pasión y los prejuicios. Oye, entonces uno de los factores que dijiste, el ejército mexicano estaba mal entrenado con armamento relativamente pues muy antiguo e inferior al de Estados Unidos, pero aún así estuvieron a punto de revertir, ¿no? En una de las guerras, en una de las batallas, ¿no? Sí, sobre todo en la batalla de Angostura, estuvo a muy poco de ganar esa batalla. De hecho, tanto el ejército mexicano como el ejército de Estados Unidos abandonaron el campo casi simultáneamente, pero Estados Unidos por cansancio, por hambre, por sed, por todo, y Estados Unidos se atribuyó ese triunfo que sucedió en las afueras de Saltillo, y fue una de las batallas decisivas de la guerra porque ya quedó conquistado prácticamente el norte de México. Entonces, sí, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también las divisiones políticas que comentaba anteriormente se vieron en plena guerra. En los meses previos al estallido de la guerra, Mariano Paredes realizó un golpe de Estado contra el gobierno mexicano y se apoderó del poder. Poco después, ya iniciado el conflicto, Valentín Gómez Farías también hizo otro golpe contra el gobierno y se apoderó del poder. Entonces México estaba dividido políticamente en plena guerra. Una pregunta ahí, ¿dividido o polarizado? Porque mira, vamos a hacer, te voy a decir por qué hago esta pregunta, ¿no? Uno de las críticas que más se le hacen al expresidente Andrés Manuel López Obrador es haber polarizado a la ciudadanía, y lo polarizó de tal manera que incluso se vean los fifís contra los chairos, y cada vez que podía utilizaba esa herramienta de polarización. ¿Hay alguna diferencia entre esa polarización que se percibe hoy con la división de aquellos tiempos, o es diferente, o cada quien en su contexto? Bueno, sigo pensando que era más bien división y no polarización.
hay que recordar que tal vez 80 o hasta 90% de la población mexicana es una población rural, rústica, dedicada a labores del campo, a la agricultura, ganadería, pero sumamente pobre, sin escolaridad. Y entonces los que tomaban las decisiones era un pequeño grupo de la élite económica y política. Y estaba recordando que en plena guerra, cuando Estados Unidos ya había invadido a México, se desató lo que se ha llamado la Guerra de Polcos en la Ciudad de México, que fue un levantamiento de la Iglesia Católica en contra del gobierno, un gobierno que estaba luchando por la supervivencia del país. ¿Y por qué desató esa guerra la Iglesia Católica? Porque el gobierno de Valentín Gómez Farías le pedía y luego le exigía recursos para librar la guerra. En fin, México estaba hecho un caos y no estaba en condiciones de pelear. Te quito ahí un momento, nomás para hacer una puntuación, un señalamiento ahorita que mencionaste de la Iglesia Católica. Fíjense lo que sucede, ¿no? En una nación católica se suprimió primero la esclavitud y después en una nación evangélica o protestante. Les comento esto porque tú, Miguel, que conoces mejor la vida de Estados Unidos, tú sabes que todavía el Partido Republicano se supone, en Estados Unidos, capta mucha votación porque defienden a Israel. ¿Sí? Es decir, ustedes ven lo que empezó la guerra hace unas horas. ¿Sí? Estados Unidos, Israel contra Irán. Y entonces, yo incluso divagaba, ¿verdad? Porque he escuchado a varios gente que hace evangélicos, los evangélicos, y si yo les preguntara, sobre todo evangélicos o predicadores de Estados Unidos, a ver, está el pueblo judío, es el pueblo de Dios, ¿sí? Y luego, ¿quién sigue? Yo digo que si yo les pregunto a estos cuates, ellos me dirían, no, pues estamos nosotros los protestantes norteamericanos, porque nosotros hemos, básicamente, si yo les preguntara a ellos, casi podría asegurar que eso me iban a decir. Pero fíjate, y luego nos veían a nosotros, tú lo dijiste hace rato, veían a México como inferior, sí, su pueblo supersticioso. Qué curioso que en un pueblo católico se suprimió primero la esclavitud y después en un pueblo evangélico. No, cada quien que saque sus conclusiones, nomás que quede ahí apuntado. Y otra cosa, cuando en una zona fronteriza, Miguel, se prohíbe una cosa, pero del otro lado se permite esa cosa, se generan dinámicas bien complejas. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de un tema que para mucha gente es sensible, el aborto. Vamos a suponer que en una parte del mundo, en un lado se castiga el aborto con cárcel y en el otro se permite. ¿Qué es lo que llega a suceder? Hay un concepto que se llama criminalización de los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre que vive en el área donde está prohibido el aborto, si aborta, lo van a meter a la cárcel. Pero el rico simplemente toma un avión, se pasa del otro lado y del otro lado, como está permitido. Entonces, ese tipo de dinámicas complejas, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, yo pudiera decir, yo estoy a favor, yo estoy en contra del aborto. Estoy haciendo un ejemplo, estoy en contra, vamos a suponer, estoy en contra. Pero al ver la situación de que quien va a llevar la peor parte van a ser los pobres, pudiera yo cambiar mi forma de pensar. Entonces, fíjate lo que viene a suceder, la cuestión de la abolición de la esclavitud, cuando en México no se prohíbe y en Estados Unidos se permite, ¿no? Digo, son cuestiones bien complejas, ¿no? Sí, se pueden citar otros ejemplos, es muy llamativo el que mencionas, pero recordamos también el caso de la prohibición del licor, del alcohol. Por ejemplo, la marihuana. Que a partir de 1919 se prohibió
no tanto el consumo, sino el tráfico de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué hacían los fronterizos del lado de Estados Unidos? Pues venían a Nuevo Laredo, a Ciudad Juárez, a Tijuana y en otras partes de México para poder comprar y consumir licor. Eso es muy, muy llamativo. Oye, Miguel, ¿qué más nos puedes decir con respecto a este tema? Tu libro está muy interesante. Yo le invitaría a los ciudadanos que nos están viendo que lo puedan conseguir, que lo puedan leer. Realmente, cuando vemos el libro y le empezamos a escarbar, nos damos cuenta de que en esta región hay momentos en que mexicanos y anglosajones o angloamericanos se unen para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Para lo bueno y para lo malo. O sea, se necesitan mutuamente. Por eso esas amenazas que luego hace el presidente de Estados Unidos de que va a cerrar la frontera y que los aranceles, difícilmente se puede dar eso, ¿no? Bueno, de hecho, la guerra entre México y Estados Unidos fue un episodio estrujante, devastador para México, pero fue un paréntesis muy breve en un periodo muy largo, esencialmente de cooperación, coexistencia, incluso convivencia entre los pueblos de ambos lados de la frontera. Había intercambios, había coexistencia mucho antes de la guerra y lo fue después de la guerra, de hecho con creces. La cooperación, el comercio, los intercambios, los vínculos han sido mucho más poderosos que estos eventos bélicos que han tenido los dos países. Oye, está muy interesante la plática, pero también queremos, la tripa chiquita se come a la grandota. ¿Qué podemos, para concluir con esta charla y poder pasar a deleitarnos con uno de los platillos que aquí le hizo la doña de la casa, que es un platillo norestense? ¿Qué más nos puedes decir ya como para concluir, Miguel? Pues que la historia arroja muchas lecciones que nos sirven el día de hoy. De hecho, por eso estudiamos la historia, no solamente para conocer el pasado, que nos fascina, sino también para conocer dónde estamos parados y tal vez hasta prever qué podría suceder posteriormente. Porque hay muchos aspectos de la historia que son recurrentes, no con los mismos elementos y en circunstancias diferentes, pero que volvemos a ver, porque al fin y al cabo el ser humano sigue siendo el mismo. Pues no sé si alguien del público que nos acompaña quisiera hacer una pregunta o ya pasamos aquí y seguimos platicando con Miguel Ángel este tema bien interesante. Les agradecemos de veras, amigos de la Hacienda Los Amores de la Doña, aquí en este programa de cultura, historia y tradiciones del Valle de las Salinas, y que sigan disfrutando del Día del Patrimonio de Nuevo León. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, si le interesa este tema, yo le recomiendo este libro de nuestro invitado especial el día de hoy. Gracias. Gracias.